si no yo me olvido de grabar y luego como les dejo la clase, tengo que dejarles a ustedes lista la clase para que la puedan mirar después si tienen alguna duda. Entonces, bueno, ahora me acordé, les cuento que con el 8.1 esta mañana me olvidé de grabar la segunda parte y ahí quedamos. Entonces, pues con la bienvenida para el día de hoy, habíamos en las clases pasadas hablado sobre un tema o el primer tema de este periodo era la reproducción de los seres vivos y habíamos abordado la reproducción en los seres que son pequeños, ¿sí? En las móneras, en los protistas, bacterias, ¿sí? Los seres que son muy pequeños y que, si bien es cierto, pues su desarrollo ha sido mucho menor al de los animales u organismos más evolucionados, pues revisten importancia también porque el ciclo reproductivo de ellos, pues obviamente tiene muchísimo que ver previo al proceso reproductivo pues que nosotros tenemos. Vamos viendo como por escalas de evolución en cuanto a la reproducción y así vamos a hacerlo con todas las temáticas que vamos a abordar durante este año. Entonces empezábamos nosotros, ¿se acuerdan? Con reproducción celular. Espérenme un momentico, yo me guío en estos documentos, en reproducción celular, y habíamos hablado de la mitosis y la meiosis, ¿no? Que la mitosis pasaba en las células que eran somáticas, es decir, que abordaban o que abarcaban más bien todo el cuerpo, a excepción de las células sexuales, que son las que tienen que ver o hacen referencia a la reproducción ya de las células sexuales. Y después estábamos viendo lo referente a la segunda guía, que era reproducción en bacterias. Espérenme un momentico. Reproducción en organismos muy pequeñitos, ya un poco más evolucionados, como las bacterias, los hongos y los protistas. Decíamos que las bacterias tienen dos procesos reproductivos, uno de ellos que era la reproducción asexual, que se daba por fisión binaria, es decir, una partición del material genético originando una bacteria con la información completamente igual a la de su predecesora, y la reproducción parasexual en la que se desarrollaban tres procesos, que eran la conjugación, la transducción y la transformación. Y en la conjugación se compartía, por decirlo de alguna manera, el ADN o la información genética de una bacteria a la otra a través de un puente denominado pili, por el cual pasaba esta información de una célula que era la donante a una célula que era la receptora, ¿sí? La cual quedaba con la información de ambas células, con la información ya combinada de las dos. La transducción era a través, no era el paso del ADN de célula a célula, sino gracias a ¿qué les digo? A un tercero, que era o en presencia de un virus. El virus se posaba en una bacteria, tomaba un poco de su ADN y al pasarse a una receptora, pues obviamente le iba a inocular este pedazo de ADN y entonces la receptora quedaba con la información de las dos bacterias también. Había una recombinación genética entre ellas y posteriormente otra de las formas de la reproducción parasexual era la transformación, en la cual ya una bacteria, perdón, que estaba a punto de culminar su vida, pasaba su ADN a otra que estaba pues a la receptora, que todavía tenía su ciclo vital intacto, y entonces el ADN se combinaba, el de la
que, pues, de la célula que se iba a morir con la con el ADN de la propia célula. Posteriormente mirábamos la reproducción ya en protistas y hongos, ¿sí? Que se daba a través de 3 procedimientos, que era la fisión binaria, que era la gemación también y la esporulación. La fisión binaria en algunas algas unicelulares, como ejemplo, y en la cual había una división también de celular y la información genética de la primera célula se transportaba a la segunda célula en igual medida y con la misma pues información. La gemación era la formación de unas yemas, ¿sí? Las cuales podrían crecer dentro del organismo o se separaban del mismo para formar nuevos hongos o levaduras en este caso, ¿sí? Nuevas células idénticas al progenitor. Y la esporulación que se daba prácticamente en los plasmodium, en las amebas, ¿sí? Que son clases de protistas. Entonces, en esta, el núcleo se fraccionaba, ¿sí? En varias partes que se rodeaban del citoplasma y aquí entonces empezaba la formación de varias células con la misma información de la original. Eso lo habíamos visto en cuanto a estos organismos. Posteriormente también vimos que se daba la reproducción por alternancia en las algas y en los hongos. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que había sí, alternancia de generaciones. Por ejemplo, una generación era em, haploide, ¿sí? Es decir, que tenía información N, ustedes siempre la pueden relacionar la información haploide con la N y la información o una generación ya posterior que era diploide, es decir, que ya tenía dos N, presencia de dos gametos, ¿sí? Masculino y femenino, originando a su vez esporofitos y gametofitos, ¿sí? Los haploides, gametofitos y los esporofitos de los adultos diploides. Y entonces estos se iban intercalando para formar nuevas generaciones, tanto en las algas como en los hongos. Hasta ahí creo que llegamos la clase pasada. En esta clase, entonces vamos a ver lo que hace referencia al ciclo de vida en las plantas. Ya son organismos un poquito más evolucionados eh, y pese a que hay algunas plantas que son muy pequeñas, pues todas conllevan su proceso productivo. Unas de manera sexual, es decir, con la presencia de los dos gametos masculino y femenino, pero hay otras que se pueden reproducir de manera asexual. Cuando una planta tiene una reproducción asexual, ¿sí? Este tipo de reproducción, como no necesita tanto gasto de energía, va a ayudar a que la planta se reproduzca de manera más acelerada, ¿sí? Es decir, que genere más o mayor número de individuos de su misma especie en un corto tiempo. Entonces, eso le va a ayudar como a colonizar espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesita como combinar o no necesita procesar tanta información ni ni de, o sea, del un gameto ni del otro gameto. Como es asexual, es decir, que no necesita la presencia de gametos masculino y femenino, entonces lo único que hace es duplicar la información de su predecesor, de la célula madre, y entonces esta empieza a reproducirse con información completamente igual a la inicial, lo cual da paso o da pie para que haya una reproducción mucho más acelerada en un menor tiempo, ¿no? Y se haga a mayor escala. Entre tanto, la reproducción sexual en las plantas sí requiere un poco más de proceso. ¿Por qué? Porque necesita la presencia, como ya les digo, del gameto masculino y del femenino. Cuando hay este tipo de reproducción, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos resaltar? Que como trae información diferente, podría decirse del padre y de la madre, de la célula padre y de la célula madre, entonces tiene que haber una conjugación de esta información. Y esta información, al conjugarse, ¿qué va a generar? Una variabilidad genética, ¿sí? Entonces, cuando hay variabilidad genética, pues obviamente va a llevar un proceso más dispendioso, por decirlo de alguna manera, y va a llevar más tiempo su crecimiento y el proceso de reproducción.
Al necesitar más tiempo y al necesitar como un proceso más elaborado, lógicamente esto va a tardar unos tiempos en la reproducción, pero también va a generar una adaptabilidad al medio y a las condiciones que ofrece el medio. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que aquí, con tantos cambios que ha habido en la parte del clima, en los suelos, en el agua, entonces las plantas, entre otros organismos, incluido el mismo ser humano, han tenido que modificar su genética y adaptarse a estas condiciones que están variando. ¿Cómo lo hacen? Precisamente con la unión y la combinación que hay de esto, de la información genética, pero mejorándola, ¿sí? O sea, haciendo de pronto incluso hasta mutaciones en los genes, los cuales le han permitido precisamente adaptarse y aceptar y vivir en estas condiciones nuevas que se dan o que nos da el medio. Todas las plantas, adicionalmente, podemos decir que presentan una alternancia de generaciones, ¿sí? Entonces, en el ciclo de vida de las plantas, unas veces pasan por un ciclo, perdón, o una fase que es haploide, ¿sí? Entonces, aquí podemos relacionar la haploide con el gametofito N, y otra fase que es diploide, que la relacionaremos a su vez con el esporofito 2N, ¿sí? Entonces, estas se alternan y va a dar una fase del uno, es decir, de gametofitos, y otra fase de esporofitos. Uy, Dios mío. Pero entonces ustedes luego dirán, ay no, y esto de los gametofitos y los esporofitos, ¿esto qué es? Espérenme, le voy a dar ingreso. Ay, no, me perdieron ustedes, listo. Ah, bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, profe, pero eso del gametofito y el esporofito, a ver, pues explíquenos un poquito más, ¿listo? Entonces, ya les voy a explicar. Resulta que el esporofito, ¿sí? Presenta una generación asexual en una planta. Aquí podemos decir que es una estructura diploide que tiene dos juegos de cromosomas en las células. La generación de esporofitos es dominante en las plantas superiores. ¿Cuáles son las plantas superiores? Las que tienen flores, ¿sí? O sea, las angiospermas, las gimnospermas, pero también hay unas pteridofitas. Ustedes las pteridofitas las tienen que relacionar más o menos con los helechos, ¿sí? Entonces, plantas grandes que no producen flores, plantas grandes que producen flores, y las pteridofitas. Con estas la relacionan el esporofito. Además, esta generación comienza con la formación de un cigoto diploide, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que necesita de los dos gametos, masculino y femenino, y que haya una fertilización de estos dos tipos de gameto, ¿sí? Entonces, el cigoto se divide, ¿por qué? Por mitosis, que se acuerdan que era la división celular de las células que no son sexuales, y se convierte entonces, cuando hay esta división, es decir, esta mitosis, se convierte en un esporofito diploide, ¿sí? De dos gametos, o de la unión de dos gametos, del masculino y del femenino. Además, entonces, los esporofitos portan, que se llaman unas sustancias, unas estructuras pequeñitas que se llaman esporangios, y mediante la meiosis, ¿sí? El esporofito diploide produce esporas haploides, ¿sí? O sea, esporas pequeñitas que son haploides. Estas esporas haploides germinan y finalmente crecen como estructuras haploides multicelulares, llamadas gametofitos, que dan lugar a una siguiente generación de gametofitos, que es una fase sexual, otra vez. Estas esporas haploides participan en la formación de nuevas plantas a través de ¿qué? De una reproducción asexual. Y ahora sí, el gametofito. El gametofito representa la fase sexual de la planta. Esta es una fase haploide, que es dominante en qué tipo de plantas, en las plantas que son pequeñitas. Por ejemplo, las algas, que ya habíamos hablado, si se acuerdan de la alternancia en algas, y también en las briofitas, ¿sí? Con la evolución, la generación de gametofitos se volvió un poco más pequeña,
y también restringida a unas células que son individuales, podría decirse, ¿sí? La fase de gametofitos comienza a su vez con la formación de esporas haploides por esporofitos. Entonces, en consecuencia, las esporas se dividen, ¿por qué? O mediante el proceso de mitosis y se convierten en estructuras que se pueden decir que son multicelulares, es decir, que tienen varias células haploides conocidas como gametofitos. Bueno, al dividirse estas por mitosis, ¿sí? Los gametofitos entonces producen ¿qué? Gametos masculinos y gametos femeninos que son haploides, es decir, N, no más, ¿sí? Para que lleven a cabo la reproducción sexual. No pueden ser dos N porque ellos se van a unir, entonces tiene que ser una N en femenino, una N en masculino, porque al unirse ya formarían el gameto diploide 2N. ¿Listo? Entonces, estos se funcionan durante una reproducción sexual, obviamente cuando hay unión de un gameto femenino y un gameto masculino, siempre hay una reproducción sexual y se forma, como les decía anteriormente, ya la célula diploide, porque es la unión de los dos gametos. Entonces, ustedes siempre relacionen, si es diploide, es unión de gameto femenino y gameto masculino, de N con N, por eso me dan 2N. ¿Sí? En haploide es solito, es una N solita, entonces no, como no va a tener unión con nadie, entonces la N se quedó solita. Ya después de esta unión de los dos N, de los dos gametos N, ¿sí? Es decir, ya que se genera una generación o se da una generación diploide, el cigoto inicia la siguiente generación, que es nuevamente una generación de esporofitos. Por eso es que les digo, se da una alternancia, esporofitos, gametofitos, esporofitos, gametofitos, ¿sí? Y esa es la continuidad de la alternancia que se da en las plantas. Entonces, ustedes tienen que relacionar una generación N, luego viene la generación diploide, que es 2N, luego pasa nuevamente la generación N en las plantas, que es haploide, un gameto. Luego viene la generación de los dos gametos, que es la 2N, ¿sí? Entonces, así es sucesivamente. Ese es el proceso de reproductivo de las plantas. Podemos decir que entre el esporofito y el gametofito hay algunas similitudes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos mirar que el esporofito y el gametofito son dos etapas del ciclo de vida de la planta. Esa es una similitud que tienen, pues cada una es un ciclo de vida de la planta. De igual manera, estas generaciones se alternan una tras otra, como ya les explicaba anteriormente, una N, otra 2N, una N, otra 2N. Entonces es una haploide, otra diploide, una haploide, otra diploide. ¿Sí? Siempre se van a alternar, perdón. ¿Qué tienen? Ambas las podemos relacionar con estructuras multicelulares. ¿Sí? Estructuras multicelulares, es decir, que tienen varias células, no son de estructuras unicelulares, sino pluricelulares, es decir, que hacen parte pues de las plantas, o sea, todas las plantas son estructuras o su estructura más bien es multicelular. Y ambos producen células haploides, ¿sí? Los gametofitos y esporofitos dependiendo de la fase en la que estén. Ahora sí, por ejemplo, podríamos decir, si tiene semejanzas, pues ellos también van a tener diferencias, ¿no? Entre estos procesos de esporofito y gametofito. Entonces, por ejemplo, la de esporofitos presenta una fase diploide que es ¿qué? 2N. ¿Por qué? Porque aquí se forma el cigoto. El gametofito únicamente representa la fase N. ¿Por qué? Porque esta está debido a la división que se genera en la meiosis, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferenciación. Ustedes, el esporofito diploide 2N, gametofito haploide N. Esa es una diferencia y es muy probablemente una pregunta de examen.
A ver, otra diferencia es que el esporofito y el gametofito producen, a ver, espérense, la de esporofito produce células haploides y la del gametofito, la fase de gametofito, produce que gametos masculinos y gametos femeninos. Entonces, ahí hay una diferenciación. Relacionemos nuevamente, esporofito, haploide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque produce esporas haploides. Y el gametofito produce ¿qué? Dos gametos que son el masculino y el femenino. Por lo tanto, ¿qué son? Fases, ¿no? Diploides. Bueno. ¿Qué más podemos decir en cuanto a las diferencias? ¿Qué se me ocurre y qué me acuerdo? El cigoto diploide es la primera célula en una generación de esporofitos. La espora haploide es la primera célula en la generación del gametofito. Si quieren eso, apúntenlo en el cuaderno, por favor, porque eso es importante y también podría ser pregunta de examen. Entonces, podemos poner, entonces, que el cigoto diploide en la primera célula en una generación de esporofitos, ¿sí? O sea, una de las diferencias, podríamos poner, que tienen el esporofito y el gametofito es que el cigoto diploide es la primera célula en una generación de esporofito y la célula haploide es la primera célula en una generación de gametofito. Esa es otra de las diferencias que son tan importantes en este punto. Profe, ¿me puede hacer un favor de volverme a repetir para escribirlo? Sí, señora, con muchísimo gusto. Entonces, una diferencia entre el esporofito y el gametofito. Despacio, pre. Señora, sí, yo estoy despacio. Entonces, una diferencia entre esporofito y gametofito, ustedes me van diciendo y yo les voy dictando. ¿Una qué, profe? Diferencia, mi amor, diferencia entre el esporofito y el gametofito, que son dos fases diferentes de la reproducción de la planta. Listo, profe. Listo. Es que el cigoto diploide Listo, profe. es que el cigoto diploide es la primera célula Listo, profe. en una generación de esporofito. Listo, profe. Y la espora Listo, profe. haploide es con H, Haploide. Señora. es la primera célula Listo, profe. en la generación La generación. del gametofito. Listo, profe, eso es todo. Vale, listo. Entonces, ahorita yo les quiero pedir, no nos tomamos la foto de la asistencia, ¿cierto? No, señora. Entonces, regálenme una fotico, porfa, antes de continuar con él, porque les quiero hacer como un videíto también. Todo esto que expliqué no estaba muy bien explicado en la guía, entonces, si quieren tomar apuntes de lo que expliqué ahorita, pueden ver el video y hacer un pequeñito resumen de lo Profe, ¿dónde puedo conseguir su video?
yo siempre los cuelgo ahí en el grupo, siempre dejo la dirección de YouTube. Yo tengo canal de YouTube, ¿pueden creer? No sé para qué, no me sirve sino para clases nomás, porque yo no soy youtuber. Entonces lo dejo allí en el grupo, la dirección y ustedes pueden acceder. Y lo más triste es que yo dejo ahí y tengo una visita, 2 visitas, o sea que ustedes no me ven, no me siguen, ole. ¿Qué pasó con los likes? No, el colmo. Yo sé, pues, que no es la diversión y todo, pero, pues, por lo menos para que se pongan en contexto con las clases, entonces deberían medio ver ahí. No, si no quieren, no se suscriban, pero mírenme, por favor. ¿Qué tal que luego tenga placas de youtuber, así, mejor dicho, por los millones de vistas? No, no les tomen la foto, a ver, prendan, prendan. Sonrían, bien lindos. Como si estuviera la clase divertidísima, mejor dicho. Eso, qué lindos, gracias a los que me colaboraron con la foto. Están muy lindos, todos, bañaditos. Y Usted sabe, pues, siempre, Unos bañados. a don como siempre. Esteban le recomiendo su uniforme y a los que no estuvieron con uniforme también. Eso, mis niños. A ver quién es que no está con uniforme también. Don Wilmar. ¡Ah, carambas, don Wilmar! Profe, es que si usted era lo que pasó, no es que mucho frío no me deja secar la ropa, entonces embalado. Ay, pero sí, mire, ese sol, sáquela a colgar ahorita y, mejor dicho, al mediodía ya la tiene lista para mañana. No, no es que uno quiere ser juicioso con el uniforme y no deja. Lo que pasa es que no la quiere lavar, ya me di cuenta. No, mentira. Eso, mis niños. Entonces, ahorita espero que en este momentico que nos queda les pueda proyectar un video que es cortico, nomás dura como 7 minutos. Y con eso terminaríamos y nos volvemos a ver el jueves, pero como ustedes ya tienen básicamente ya la explicación tanto de la primera parte de la guía como de la segunda, entonces el jueves nos vamos a reunir un momentico. Si puedo, ya les tendría el examen listo. Ese examen será para 1 hora prácticamente y las otras 2 horas entonces las dejamos para que ustedes terminen la guía y de esa manera el viernes puedan entregarla, ¿sí? A tiempo. Los que me deben guías, los que me deben talleres, bueno, lo que sea, solo hemos visto la guía anterior y de esa se dejó el taller, entonces les recomiendo muchísimo si pueden en el transcurso de esta semana, los que no me han entregado, lo hagan para que se pongan al día en notas, porque ya tendríamos nota de ese taller, o sea, de la guía primera, de esta guía y el examen. ¿Sí? Entonces esas serían como las notas que tendríamos hasta el momento. Y obviamente las participaciones en las lecturas que hemos hecho hasta el momento. Ay, yo no sé si de esta nos faltó. Ah, yo sí sé porque es que me sobró tiempo con ustedes. Ya me di cuenta, pero no, eso es la explicación, o sea, nos faltó un pedacito de la guía que nos hablaba como de los tipos de reproducción asexual, ¿sí? Que hay en las plantas, pero con el video que vamos a proyectar ahí ahorita, ustedes van a ver con ejemplos los tipos de reproducción asexual. Si de pronto quedan con alguna duda, entonces en la próxima clase, como nos vamos a reunir, me preguntan y resolvemos sin ningún problema. Entonces los dejo con Profe, señor. profe, ¿qué hay que estudiar para el examen? La primera y la segunda guía. Voy a sacar preguntitas que están en las guías. O sea, por ejemplo, deme 4 o ejemplos de reproducción asexual en las plantas son. Entonces yo le pongo las opciones. Usted de la guía se acuerda cuáles son y listo. O ejemplos de reproducción parasexual en bacterias son. Entonces yo le pongo las opciones. Eso es de opción múltiple. Entonces no habría ¿Cuándo? si lo puedo ya tener para el jueves, entonces el jueves lo haríamos. De lo contrario, a más tardar la próxima semana en este horario. O sea, sería Listo, profe, ¿cuándo tiene que entregar la la guía el segunda guía? viernes. La guía el viernes y el examen les voy a dar el espacio para que lo hagan también, obviamente. Profe, Señor, ahorita le puedo mandar la foto de la guía
de la guía 1. Sí, por eso les estoy diciendo, váyanse poniendo al día los que no lo han hecho todavía. Los que están debiendo material, pues obviamente les pido por favor que se pongan al día, ¿sí? Para que no tengamos como inconveniente en la presentación o en las notas posteriores. El video creo que no lo voy a alcanzar a compartir, chicos, porque dura 7 minutos y ya nos quedan que como 5 minutos de Zoom. Entonces, bueno, les quiero hablar un poquito de lo que nos faltó aquí en este pedacito de guía. Solo miren que nos faltó ya casi nada. Entonces, lo que alcancemos pues a ver de acá, si no continuamos la siguiente clase, no hay ningún problema. Entonces, nos dice este pedazo que los mecanismos para la reproducción de las plantas son diversos, ¿sí? Y pueden ser tanto sexuales como asexuales. Pero los asexuales son como los más, o los que generan mayor cantidad de división o de reproducción, teniendo en cuenta, como les decía anteriormente, que son mecanismos que no requieren mucho proceso o que no revisten, ¿qué les digo?, un gasto de energía, y entonces así se pueden generar muchas divisiones, ¿sí?, de las células reproductivas a través de la reproducción sexual en menos tiempo y abarca muchísimos más o genera muchísimos más individuos. Y esto permite que la colonización de grandes espacios de terreno, ¿sí? Y también de nuevos ambientes en los cuales se esté desarrollando la planta. Bueno, entonces aquí podemos ver que con la reproducción asexual hay estructuras que siempre se adaptan o que se van generando nuevas, ¿sí? Para que la planta como tal pueda generar un nuevo individuo. Entonces, esto se hace debido a la presencia de un tejido que es muy importante en las plantas, que se llama el tejido meristemático o meristemo, ¿sí? Que es un grupo de células que tienen una capacidad de reproducirse muy elevada, ¿sí? Y entonces estas generan a velocidad acelerada y en corto tiempo más células para generar a su vez mayores tejidos o más tejidos más bien en las plantas y poder generar nuevas plantas. La planta generalmente, o las plantas tienen unas estructuras de reproducción asexual que son muy importantes precisamente para este tipo de reproducción. Entonces, entre ellas podemos ver estas 4 que se resaltan aquí en la guía: los bulbos, los tubérculos, los estolones y los rizomas. El video que les quería proyectar, pero que se los voy a proyectar la próxima semana, nos hace referencia precisamente a estos tipos de estructuras de reproducción asexual y algunos mecanismos también de reproducción asexual que tienen las plantas. Entonces, chicos, como ya tenemos un poquito menos de un minuto para seguir en la conexión y también la clase ya prácticamente se acaba, los voy a dejar, lean por favor esta parte para que ingresemos la próxima clase de pronto con alguna duda para resolver. Vemos el video, hacemos el examen y les dejo el resto de tiempo para que ustedes puedan desarrollar su guía. Traten de ganar el tiempo haciendo el resumen de la guía en estos días. No se dejen esperar de pronto hasta el propio viernes para empezar a hacer el resumen. Entonces, por favor, hacen su resumen, hacen los dibujitos. Si tienen alguna duda me preguntan. Yo estoy disponible y pues les agradezco de todas maneras que ustedes hayan estado tan pendientes el día de hoy de la clase, y cualquier duda yo quedo atenta para charlar con ustedes. Si me demoro en responderles es que tengo represados exámenes, mensajes de ayer porque se me dañó el celular y ayer como no pude contestarle a nadie, entonces voy a ver si me pongo al día ahora. Si tienen alguna duda, me dan una esperita y con mucho gusto los atiendo. Eso, mis niños, muchísimas gracias por su atención, por toda la clase de hoy.
Estuvo concurrida la clase, me gusta mucho que estén tan pendientes, están inclusive más atentos, parece ser que el otro grupo de octavos, y los felicito por eso. Sigan, Epa, epa, vamos a tomar. sigan a tomar agua, mijo. Sí, vamos a tomar un respiro ahorita, hagamos la pausa activa para que sigan en sus demás clases. Los dejo y les agradezco mucho por su atención. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, profe. Para todos. Chao, profe. Les pongo el video en el grupo para que, Chao, profe. Muchas para que- gracias, chao.